Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a otra sesión del seminario de matemáticas aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Rodrigo Gutiérrez Aguilar. Rodrigo es académico del Departamento de Matemática, Física y Estadística de la Universidad Católica del Maule, en Chile, y actualmente director del doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado de la misma casa de estudios. Sus temas de interés incluyen modelado matemático de sistemas biológicos y sociales, eh, pone énfasis en los mecanismos de retroalimentación entre individuo y sociedad, especialidad en el desarrollo, análisis e interpretación de modelos matemáticos en ecología de poblaciones y epidemiología. El día de hoy, él nos va a presentar modelación matemática de conductas de consumo adictivo, integrando factores socioculturales. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación, por la invitación que recibí el año pasado y la elección también de la fecha para poder programarme y participar de este evento de importancia, yo diría, latinoamericana y que nos une en la sociedad de biología matemática y en la comunidad que constantemente estamos cultivando, entonces, la biomatemática. Hoy les quiero contar sobre un trabajo de investigación que realizo en conjunto con mi colega psicólogo magíster, Claudio Rojas Jara, que es académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. Durante 2 años exploramos estas dinámicas de consumo problemático entendiéndolo en general como sustancias y también como conductas que uno a través del hábito va cultivando. Por ejemplo, lo que está ahora en el videojuego, temas de trabajo, cuando puede pasar hacia algo problemático y ya no se vuelve como parte de la vida, sino como una obsesión, todas esas cosas que tienen las mismas características nos generan internamente las mismas sensaciones del consumo de sustancias, lo llamamos como conductas adictivas, ¿no? Entonces, en general, sería ese el contexto de trabajo. Lo que les presentaré presenta 4 momentos, un marco general que nos hablará sobre las conductas de consumo adictiva y cómo la psicología y la sociología aborda estas problemáticas. En el fondo, el experto disciplinar, cómo observa el fenómeno de las drogas y las adicciones y luego cómo la matemática lo ha hecho, quizás de forma independiente, y cómo en este proyecto nosotros intentamos redefinir la representación formal, la forma en que uno debe modelar o podría modelar estos fenómenos de adicción, siendo en respeto a la visión disciplinar de cómo el psicólogo, el sociólogo ve el fenómeno de las adicciones. Y para esto presentamos un primer avance, un modelo estratégico, es decir, un modelo sencillo con los elementos justos necesarios para poder establecer ideas generales y de tendencia a largo plazo, que incorpora elementos socioculturales que les comunicará a lo largo de la charla, algunas conclusiones y desafíos futuros que nos orientan a continuar trabajando en esto, a la postulación de proyectos interdisciplinares, de financiamiento externo nacional, por ejemplo, o de vinculación con otros centros de investigación. Como les comentaba, este trabajo se enmarca en el proyecto titulado Factores de riesgo y protección en el consumo excesivo de alcohol, una aproximación del movimiento matemático aplicado. La conducta de consumo acá la fijamos como el consumo intenso de alcohol, ¿ya? Que sería como las borracheras, pero en general, a medida que hemos trabajado, es un patrón general de consumo y puede ser abordable a diferentes tipos. Em, Les presento ahí en la fotografía a Claudio Rojas Jara, quien es psicólogo, menciona en psicología de la salud y tiene un magíster en drogodependencias, donde es como el experto disciplinar que va orientando en la construcción de los elementos, cómo se interrelacionan las variables, qué tipo de influencias son las claves a considerar y cuáles no, y así avanzamos. Entonces, la gráfica que les muestro, que motiva parte de este estudio y unas preguntas de investigación que realicé en su momento fue
surgió a partir de esta gráfica. El gobierno de Chile en cada 2 años realiza un estudio en la población escolar intercalando con la población general. Entonces, si nos enfocamos a los niños, niñas y adolescentes, pensando en etapa universitaria como máxima, eh, se observa en este 14º Estudio Nacional de Escolar que hay una tendencia a la baja en el consumo de alcohol y de tabaco, viendo como la prevalencia como un consumo en los últimos 30 días. ¿Ya? Entonces, son señales positivas. Se está consumiendo cada vez menos, ¿ya? En el sentido de todos los problemas que puede traer el consumo de sustancias y entendiendo que el alcohol es una droga. Pero cuando enfocamos en el problema del consumo excesivo, que en el fondo es el patrón de consumo que busca alcanzar rápidamente la embriaguez en los jóvenes, está caracterizado por un número de 5 tragos, digámoslo así en general, 5 tragos en un periodo corto que va de 2 horas. Y la motivación justamente es alcanzar la embriaguez. Se observa también un patrón a la baja lo que también es positivo. Pero cuando comparamos ambos ritmos, observamos que en el periodo de tiempo del 2011 al 2021, el patrón de consumo, la baja del consumo excesivo de alcohol es más lento que el del consumo de alcohol como general. Por lo tanto, uno entiende, o la primera hipótesis que nos planteamos es que si bien se está consumiendo menos, quienes consumen por primera vez o consumen en los últimos 30 días, lo están haciendo de una forma excesiva. ¿Ya? Entonces, el patrón de consumo está predominando el de la borrachera. Esto está reforzado en el último reporte del Ministerio de Interior y Salud Pública, en particular el servicio que se ocupa de drogas y alcohol, y ratifica las tendencias. Dice, más del 50% de las personas que consumen alcohol admiten haberse embriagado a lo menos una vez en el último mes. ¿Ya? Entonces, está diciendo que podría estar predominando este consumo de alcohol en la población. Y como no se ha visto una dependencia, digamos, porque es un evento casi que ocurre de forma esporádica, a los fines de semana, no es repetitiva en el día a día, por lo tanto las consecuencias son más bien acumulativas, no son evidentes, porque uno cuando observa a personas que lamentablemente están en situación de consumo de problemático de alcohol, lo asocia en temas de vulnerabilidad social, económica. Pero este consumo excesivo como que no tiene esa vitrina, no, es como que desaparece, aparece en los contextos de consumo, fin de semana, y luego desaparece. Entonces, aparece en la fiesta, desaparece en la semana, y toda la vida es normal. Entonces, hay unos procesos por ejemplo, qué daño le trae al cuerpo, eso todavía no se ve a nivel acumulativo. Una de las preguntas que trabaja mi colega es, digamos, ¿por qué y qué impulsa el consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo lo podemos comprender? Que no sea solamente de tener la idea de los vicios, del estigma. Entonces él plantea que en su trabajo que existen dos razones principalmente. Las razones evolutivas, que son propias de la edad, propias del de relacionarse con los pares. Y una vez que se alcanza la etapa de adolescencia, desaparece con el tiempo. ¿Sí? En el fondo es como una validación ante el grupo, por lo tanto, para poder ser parte del grupo, debo hacer cierta conducta. Por ejemplo, consumir alcohol, fumar, ¿cierto? Ser parte del grupo. Y lo otro son las razones adaptativas, que son las que se proyectan a lo largo de la vida, y son aquellas que permiten hacer frente, o la droga la droga actúa como una medida de hacer frente a las situaciones adversas de la vida. ¿Ya? Por lo tanto, nos mantiene el ritmo de la vida y más o menos hay que estar consumiendo para poder evitar ciertos problemas. ¿Sí? Entonces, en esos marcos es donde nos movemos. Nosotros, por las dinámicas más bien sociales, nos enfocaremos en las razones evolutivas. También, ¿cómo comprender todo esto? En la Estrategia Nacional de Drogas de chilena del año 2021 año 2030
se enmarca en el modelo ecológico del desarrollo humano, el cual tiene diferentes dimensiones de forma anidada, comenzando con el espacio individual y que está dentro del microambiente, que está definido por las relaciones directas que tienen las personas con sus personas, digamos, o parientes inmediatos, como pueden ser padres, los padres, los pares, lo que ocurre en la escuela, el cuidado parental, la trayectoria de consumo que puede tener su familia, todo lo que tiene a nivel interno que se relaciona con la raza, la etnia, la edad de primer consumo, todas esas son variables que están en el macro, en el microsistema. Luego pasamos a la comunidad y al macro nivel, en el cual aparecen las relaciones sociales y está presente lo que ocurre en el barrio, lo que ocurre en la comunidad, lo que ocurre en las políticas públicas, lo que ocurre, por ejemplo, dónde están ubicados los lugares de venta, qué tan fácil es acceder, las etapas mínimas de consumo, las políticas normativas que regulan los precios, que castigan a conductas de beber y conducir, por ejemplo, la publicidad, todo eso se enmarca en un nivel mayor. ¿Ya? Entonces, el modelo ecológico presenta un marco para comprender el crecimiento y desarrollo de los individuos de forma, digamos, en el entorno inmediato con la familia y cómo estos se relacionan con el entorno. Entonces, entendemos que el consumo de droga o de conducta adictiva no es algo solo propio a nivel individual, sino que se retroalimenta constantemente con un nivel comunitario. Y en esto es importante identificar los que son los factores de riesgo y de protección, aquellos elementos que propician o inhiben el consumo de sustancias o de conducta adictiva. Y la herramienta principal de los sociólogos y los psicólogos es hacer exploraciones exhaustivas de cuáles son estos elementos. Por ejemplo, aquí se presentan 4 revisiones bibliográficas en el que, dependiendo de la población a estudiar, se enumeran los diferentes factores que pueden huir, por ejemplo, rendimiento académico, si se hace deporte o no, si el deporte es individual o colectivo, si en el colegio hay un ambiente de bullying o hay una victimización por parte de los profesores, si la familia presenta o no presenta historial de consumo, por ejemplo. Em, los pares que se reúnen incentivan el consumo o más bien poseen un rol protector prosocial, que si bien no estamos buscando en la visión del trabajo o del marco en el que nos desenvolvemos, no buscamos prohibir el consumo, sino que hacerlo de forma responsable. ¿Ya? Entonces, en esta presentación, la diapositiva que les muestro, se observan diferentes actores que en el microambiente están actuando. Los pares, la escuela y la familia, padre y familia. Entonces vemos, por ejemplo, cómo la presión de pares y el consumo de alcohol en adultos, una revisión. Por ejemplo, acá hay pero los pares ahí actúan como presión, como algo negativo, pero también tenemos estudios donde los pares poseen un soporte positivo, ¿ya? En la influencia de adherir o no a consumo. Porque quizás puede ser, uno piensa que el par va a decir, consume alcohol, consume droga, no pasa nada, divirtámonos. Pero un par protector puede ser aquel que te menciona, si vas a consumir, ten cuidado con mezclar destilados con fermentados. Entonces, quizás en una etapa todos pasamos y vimos qué es lo que ocurre cuando mezclamos esos dos tipos de alcohol. También tenemos el rol de la familia, la experiencia de iniciación en la familia y la historia de las trayectorias en el consumo. ¿Cómo podemos explicar eso? Si en la familia hay presencia de consumo, o un dicho muy clásico que acá, por ejemplo, en Chile se utiliza, yo prefiero que mi hijo consuma alcohol en la casa, porque aquí yo sé lo que hace. Entonces, se está como normalizando el consumo, ¿ya? Se le está enseñando a consumir. También la publicidad para fiestas de Año Nuevo, Navidad. Acá ya es típico que los niños tengan su botellita de espumante, de champán, se llama champañín y es de un payaso. Entonces, eso es normalizar el consumo a una edad temprana. ¿Sí? O aquí hay un trago que se llama el terremoto. El terremoto, no sé si estará Adriana por ahí, o profesor Barrada, que de paso por Chile habrán conocido el terremoto. Y se dice, bueno, habrá un terremoto para niños, dicen siempre, ¿por qué no le hace al niño un terremoto? Entonces, en vez de usar el
el alcohol típico de acá, que es como el pipeño, utilizan bebida Sprite, por ejemplo. Entonces, ya se está haciendo se está cultivando un modo. Entonces, pero esto, ¿cómo lo asociamos con los modelos? Una pregunta de investigación fue la siguiente, que estamos intentando avanzar en la respuesta, es cómo describen los modelos explicativos de conductas de consumo adictivo, la selección de variables, las interrelaciones entre patrones de consumo y por lo tanto la estructura de los modelos matemáticos del consumo de drogas o de conductas adictivas. Los modelos explicativos han ido evolucionando o presentándose a lo largo del tiempo. Y hasta ahora hay un enfoque que pues, se dice hegemónico, que es el modelo médico. Y en esta triada del objeto, sujeto, contexto, se entiende que el objeto adictivo, en el fondo la droga, es un agente patológico activo, que es como un agente infecto contagioso, que al interactuar con otro consumidor, individuo enfermo infectado, en un contexto, en una situación de socialización, el individuo susceptible, por lo tanto, adquiere ese nuevo agente. Entonces, ya con esa interrelación de objeto, sujeto, contexto, uno ya se puede imaginar que detrás están los modelos epidemiológicos con base en el LOCIR, por ejemplo. El dossier donde el susceptible individuo potencialmente a contagiarse interactúa con un individuo infeccioso que es portador y por lo tanto en la interacción, por una ley de acción de masas, por ejemplo, adquiere este nuevo hábito y luego de un tiempo, si se somete o no a rehabilitación, aparece y queda en el grupo de los removidos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un modelo OSIR clásico. Luego está el modelo sociocultural, donde la estructura del agente, agente patológico activo como el infecto contagioso ya no tiene ese efecto, es algo inerte. Pero ¿cómo generamos el contacto? A través de la presión. Hay una dinámica social que hace que el individuo consuma por presión de pares. ¿Ya? En el fondo, la droga no es la culpa, no tiene la culpa la droga en sí de que como castigarlo, sino que la interacción con otros se motiva al consumo. Luego tenemos el modelo jurídico que está pensado principalmente en lo que son las leyes y por lo tanto el objeto lo ve como algo, la droga lo ve como un ente peligroso para la seguridad pública. Y por lo tanto están todas las normas en la prohibición. Y quien consume es un infractor o delincuente. Y por lo tanto el contexto en el cual se aplica esto debe ser legal y normativo. Posteriormente con el aumento de los casos de VIH en los años 80, eh, tuvo fuerza el modelo de reducción de daño, que por lo tanto está centrado en las prácticas de cuidado, ¿ya? De la prevención, cuidado activo derecho. Entonces, usted consuma en un ambiente de protección, no estamos prohibiendo nada, pero recuerde que debe ser cuidadoso con tomar las precauciones necesarias si desea consumir, por ejemplo. No hay ninguna privación. Y ya el modelo que se está instalando en algunos años es el modelo biopsicosocial, donde combina la estructura del individuo más el componente social. Por lo tanto, la droga como objeto es parte del campo vincular de los individuos. Está ahí, digamos. Es como por qué comunidades indígenas utilizan sustancias para sus rituales. Quizá uno de otras culturas lo ve como la droga que están haciendo que no debería, pero para ellos es algo natural de su cultura. Por lo tanto, hay que comprenderlo en su marco cultural. ¿Ya? Por lo tanto, el contexto lo determinan a nivel sociocultural y las comunidades. En esos modelos que han ido cambiando con el tiempo, nos planteamos, bueno, estudiemos las conductas de consumo adictivo, el juego patológico, los trastornos de consumo en videojuegos, las adicciones de comida, consumo de cigarros y de alcohol, incluyendo también cigarros electrónicos, por ejemplo. Cómo los modelos matemáticos que se han usado para estudiar, analizar matemáticamente esas conductas se correlacionan o están en sintonía con alguno de los modelos explicativos. Al hacer un review, que estamos todavía en la lectura, nos surgieron varios reviews, 69 artículos para estudiar con los diferentes descriptores, 35 en alcohol, 20 en cigarrillos, 4 en comida,
7 en videojuegos y 3 en ludopatía. Entonces, ahí tenemos algunos y al estudiar cómo son sus interacciones, cómo son sus variables, qué variable utilizan, utilizan el susceptible infectado removido, utilizan el potencial, utilizan la infección o utilizan la presión de pares. El modelo está centrado en normar, está centrado en una dinámica más individual, pensado en redes, o sea, que escale a sistemas dinámicos o poblacional e individual. Todos esos elementos en juego nos permiten caracterizar si es médico, si está en reducción de daños, si está presente como sociocultural, etcétera. A muestra de esto, por ejemplo, en estos dos trabajos, uno centrado, el primero a adicciones de ludopatía, en la lectura, en la lectura que se realiza, se observa directamente susceptibles, jugadores frecuentes, excesivos, jugadores en tratamiento. Esa dinámica es una dinámica de contagio progresiva en el que el compartimiento de susceptibles, al interactuar tanto con frecuentes y excesivos, adhiere al consumo frecuente, al juego frecuente. Y el jugador frecuente puede transitar al nuevo estadio, digamos así, como compartimento de jugador excesivo, por la interacción directa, lo vemos ahí en pantalla, en el término beta L por P sobre N, que en el fondo es la fuerza de infección y está actuando la ley de masa, la acción de masa. Entonces, es un modelo epidemiológico clásico en el que las variables de un contexto sociocultural se está llevando a una reducción de modelos SIR. ¿Ya? Por ejemplo, en el otro paper de 2021 dice dinámica y control óptimo en adicción de videojuegos. ¿Qué observamos ahí abajo? Solo con mirar los términos ya sabemos que están actuando susceptibles, infecciosos y jugadores profesionales. Y exjugadores, por ejemplo, que vienen siendo en, en recuperación o removidos. Entonces, ya ahí se está instalando un modelo médico detrás. ¿Ya? Se persigue intuir que la interacción por individuo, el agente infecto contagioso, es el que está actuando en el hábito. Por ejemplo, en el caso de la progresión de anorexia a bulimia, vemos lo mismo. También hay individuos susceptibles a un trastorno alimenticio, los anoréxicos, los bulímicos, los recuperados, que han sido recuperados porque han sido instruidos, educados en el tema de hábitos de alimentación. Por lo tanto, la interacción, cuando uno ve la interacción entre anoréxicos y bulímicos, ya está observando una acción de masa y por lo tanto podría estar pensado aquí más en una presión de pares. En el siguiente tenemos un modelo estructurado por edades para consumo de cigarrillo y también vemos lo clásico que ocurre como reclutamiento. El reclutamiento dado por la variación de los susceptibles en términos de la integral de las interacciones. Nuevamente tenemos un modelo SIR que combina con un modelo etario clásico de Kerman McCrendick de McKendick Foster, por ejemplo, perdón, ¿cierto? Entonces vemos ahí una dinámica ecológica, una dinámica infectocontagiosa, pero también está actuando la presión de pares. Cuando vemos dice un modelo basado en binge drink, que en el consumo excesivo de alcohol. Nuevamente tenemos el término de susceptibles, ligeros, que es como consumidores moderados, puede ser, o consumidores sociales, o con problemas fuertes de alcohol que puede estar en drogodependencia, ¿ya? Tema de dependencia de alcohol, con alguna variación de retardo que actúa, ¿cierto? Hay una inspiración. En el último que les presento acá, yo utilizo el concepto de obrero social y compulsivo, y si bien el social está en términos de quienes consumen con frecuencia, pero en entornos de control y cuidado para compartir luego del trabajo, una fiesta familiar, y quienes a partir de esa dinámica social poseen una predisposición a consumir de forma compulsiva, donde la transferencia de individuos de un hábito a otro se da por una predisposición, porque en la semana ocurrieron situaciones que nos afectaron y estamos con mayor ánimo de consumir, además de la misma interacción que se da por presión de pares, ¿ya? Por dinámica de grupo. Acá, al poder, digamos, por nuestra experiencia, en estos eventos uno puede decir, bueno,
Si hay muchos bebedores compulsivos, mucha gente en condiciones de consumo extremo, el ambiente como que no está muy grato, ¿cierto? Uno dice, algo está pasando, parece que la fiesta se pasó de revoluciones, está muy, muy extrema. Aquí me, re- me, me, abandono, digamos, abandono la opción. Pero por otro lado, en otro extremo, si la fiesta está muy, muy suave, no prende, como que decimos, no prende, no, tampoco está el ánimo de consumir. Entonces tiene que haber ahí un balance de tamaño de grupo adecuado que diga, ya parece que están mis amigos, este me está más o menos, la presión que me dicen bebe, no bebe, em, la justa, sin entrar en malos tratos, sin entrar en una invitación directa, por ejemplo, ¿cierto? Ahí estamos intentando incorporar todos esos elementos que contextualmente ocurren. Cuando vamos a la literatura de los patrones de consumo, siempre se refieren a la cantidad y la frecuencia. ¿Ya? La temporalidad no tanto. Cantidad y frecuencia. ¿Ya? Y acá como en varias partes, bueno, porque lo define la Organización Mundial de la Salud, la unidad estándar de bebida se llama trago y equivale a 10 gramos de alcohol. ¿Ya? Por ejemplo, todo se estandariza. Una cerveza, una copa de vino equivale a un trago. ¿Ya? A un trago. Por lo tanto, cuando se observa acá, podemos decir que alguien está en consumo riesgo moderado o consumidor social si consume por debajo de 2 tragos, una cerveza al día sin exceder más de 5 a la semana. Ya consumo de riesgo si estamos bebiendo de 4 a 5 cervezas al día sin exceder un número 10 a la semana. Ya es perjudicial si por día se están consumiendo más de 10 cervezas. Y el consumo episódico circunstancial o el consumo excesivo ocurre cuando se consume la misma cantidad de un consumidor perjudicial, pero en un corto periodo de tiempo. Entonces ahí tenemos una diferencia en la velocidad de consumo, que es algo que no se ve y en la literatura se tratan de forma similar. Cosa de esto es revisar los mismos artículos que les planteé, que les comenté, y empezar a definir cómo los nombran. Por ejemplo, el consumo de bajo riesgo se refiere a susceptibles, bebedores potenciales, como los individuos que eventualmente beberán si interactúan en la dinámica. Y según nuestra organización, la Organización Mundial de la Salud y el servicio que se ocupa a nivel nacional, lo define como el consumo de, de 2 gramos de alcohol, que equivale a 2 unidades de estándar de bebida, 2 cervezas, 2 copas de vino, sin exceder más de 5 días a la semana y recomendado al menos 2 días sin consumo, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer esa asociación, pero también observa que hay como solapamiento. Se habla de alcohólicos, se habla de empedernidos, se habla de dependientes, se habla de fuertes, se habla de problemáticos, como si fuesen uno solo. Entonces, eh, hay elementos que dicen, si quiero modelar, parece que no estamos de acuerdo. No estamos conversando muy bien con el experto disciplinar que está tratando el contexto, está estudiando su contexto de una forma, con su lenguaje. Y cómo nosotros del área matemática contribuimos a las problemáticas disciplinares sin estar en sintonía justamente con los términos que ellos usan. Entonces, hay que avanzar a un nuevo resignificación, un nuevo significado de estos términos del contexto de adicciones y cómo los modelos matemáticos pueden estar al servicio de todas las problemáticas de proyección, de estudio del origen, de la persistencia y la reversión de consumo. En particular, como les planteé, hay un problema con el binge drinking, que lo podemos llamar de muchas formas, pero todavía no hay un consenso en la cantidad ingerida, la frecuencia de los contextos, las circunstancias negativas de consumo. No hay un consenso. Entonces, acá es clave porque es como un patrón invisibilizado, que ocurre el fin de semana, desaparece, pero todos somos conscientes que está. Entonces, ¿cómo lo podemos caracterizar matemáticamente? ¿Cómo lo podemos incorporar en el modelo? ¿Cómo hace ya de más de 10 años se está instalando el concepto? ¿Cómo lo podemos trabajar en escalas de tiempo diferentes? Entonces, aparece ahí una riqueza matemática para modelar. La propuesta que les comentaba a raíz de este proyecto que realizamos con mi colega Claudio Rojas
Es incorporar estas razones evolutivas en el microambiente de los individuos, por lo tanto, considerar que no solamente los pares son quienes actúan en la presión. Y si hay pares, también hay pares que son prosociales y pares de presión, ¿ya? Que actúan para potenciar el consumo y otros que intentan inhibir el consumo, ¿ya? Y la escuela también. La escuela caracterizado siempre como un entorno de protección no es tan así. Asumir a priori cómo son los contextos puede ser dañino. En la escuela hay victimización por parte de profesores, hay situaciones de bullying, nos va bien, vamos felices, hay días buenos, días malos. Entonces, decir que la escuela es un entorno protector no es siempre válido. Y lo mismo para las familias. Las familias, si tienen una trayectoria de consumo, si hay maltrato, si hay violencia, en ese entorno es bien complejo de poder intervenir positivamente hacia la inhibición de los consumos problemáticos. ¿Ya? Entonces, acá nosotros planteamos un modelo base que está en ecuaciones en diferencias de forma discreta, en el que presenta tres estados, pero a nivel de cuantificar la interacción de individuos tenemos dos denotado por S, que son los individuos de consumo social, y los denotados por C, que son los individuos de consumo compulsivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interactúan o cómo lo podemos ver? La escala temporal lo podemos asociar discreta, por lo tanto son eventos de consumo como de fiestas. Fiestas que ocurren principalmente jueves, viernes, sábado, ¿cierto? Entonces, pensemos en una fiesta que ocurre un día viernes. ¿Ya? Entonces, los individuos de consumo social en la próxima encuentro de consumo fiesta van a ser aquellos que venían de la fiesta anterior, más aquellos que no están predispuestos al consumo, por lo tanto son consumidores compulsivos que no están predispuestos al consumo, pero que también propios de la interacción en la actividad social adhieren a un consumo compulsivo, como se puede observar en la transferencia de tasas hacia el compartimento de los individuos de consumo compulsivo C. La dinámica de lambda lo notamos como la predisposición. La predisposición de forma cualitativa lo vemos como la adhesión o inhibición al consumo y que está de forma saturada como una curva de aprendizaje y por lo tanto tiene pesos que van en aumento de cómo está el entorno. Habrá mayor disposición al consumo si el entorno de consumo social me lo permite. Y de la misma forma habrá inhibición si el consumo social es aquel que predomina. Por eso tenemos un balance entre elementos de consumo compulsivo y elementos de consumo social. Por eso tenemos el C al lado positivo que incrementa la dinámica y el S a un término negativo que la disminuye. ¿Ya? Si nos centramos en un primer escenario, por ejemplo, el tema de los pares, ¿cómo podemos identificar o en este modelo base con predisposición que no está ahí variable, pero no presente explícitamente, cómo podemos incorporar el rol de pares que no sea solamente el tema de la presión negativa? ¿Ya? ¿Cómo hacemos la presión positiva? ¿Ya? Entonces, tenemos dos fuentes de de adhesión al consumo. ¿Ya? Una es la interacción de individuos compulsivos con predisposición al consumo, que interactúan con individuos de consumo social, pero que está mediado, regulado justamente por la presencia de individuos de consumo social incrementado una variable alfa. ¿Ya? Entonces, tenemos una interacción que puede ser como la tasa efectiva de consumo, beta S, de consumo de aquellos sociales, pero que se ve inhibida a un término en el denominador que disminuye o incrementa el rol de los sociales. Por otro lado, también los consumidores compulsivos pueden, sin predisposición al consumo, pueden al interactuar con predisposiciones a consumir. Por lo tanto, recordar que en el evento en el evento de consumo, en la fiesta, vamos a tener individuos sociales, individuos y consumidores. Y los consumidores compulsivos se componen entre quienes tienen predisposición y quienes no. ¿Ya? Por eso está lambda y uno menos lambda. Cuando vemos la predisposición o la idea que pasa como lo intersocial, digamos, podemos tener acá el rol de la familia y la padre y familia y la escuela. Y eso lo está presente en la predisposición en la ecuación de balance. Que es decir, aumenta la predisposición si el término de riesgo que está acompañando
a esta medida relativa del consumidor compulsivo aumenta, pero también disminuye por el efecto protector que hace la medida del consumidor social en el evento, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una medida más bien como del tamaño de grupo. ¿La fiesta está más cargada a lo social o está más cargada a lo compulsivo? Si está más cargado al consumo compulsivo, tenemos un factor de riesgo que está actuando fuertemente. Y lo social, tenemos un factor de protector que está actuando. Entonces podemos construir la ecuación que antes se les presentó. El modelo, si lo sumamos a ambas ecuaciones, mantiene una población constante y de esa forma podemos escribir o reducir el sistema solo a dos ecuaciones en dos ecuaciones de tiempo discreto, ¿sí? Como pueden ver en el modelo base 2.0. Algunos resultados que cuando asumimos por ejemplo, la misma tasa de interacción, de presión de pares efectiva, es que surgen dos puntos de equilibrio. El primero nos dice que toda la población, digamos aquí pensando solamente porque la predisposición es constante, ¿ya? Es un modelo que describe el rol de consumidor social y consumidor compulsivo. Entonces tenemos que todos los individuos son consumidores sociales y ninguno compulsivo, el 1-0, o todos son, o se divide una fracción independiente de los compulsivos, ¿ya? La existencia del estado de presencia de consumo compulsivo, que está dado ahí por C estrella, depende de relaciones paramétricas. Por ejemplo, la tasa efectiva de presión de pares está limitada, no puede ser excesiva. Y también la predisposición depende de un compromiso entre la protección de los pares como individuos prosociales y como factores eh, perjudiciales, digamos, como la presión de par efectiva, ¿ya? Entonces, tenemos ese término que es uno más alfa sobre uno más alfa más beta, en el que vemos que es siempre menor que uno, pero que aumenta a uno cuando alfa aumenta o cuando beta tiende a cero. Por lo tanto, ante un mayor rol de pares prosociales, la predisposición al consumo debe ser mayor para poder generar un estado de consumo compulsivo, ¿ya? Entonces ahí entramos las dinámicas interpersonales. Con respecto a la estabilidad está en términos de la predisposición. Si la predisposición está por debajo de este valor crítico que, que separa la dinámica, solamente tenemos un equilibrio, todos se comportan de consumo social, ninguno compulsivo, el equilibrio globalmente es estáticamente estable. Hay situaciones donde el equilibrio está bifurcando, pero luego en la anterior tenemos que también es globalmente históricamente estable el escenario de consumo compulsivo o de presencia compulsiva cuando la presión de pares no es excesiva, pero la predisposición supera cierto nivel de apoyo prosocial versus presión de pares, ¿no? Cuando incorporamos a esta dinámica la predisposición, que en el fondo va cambiando semana a semana, dependiendo de cosas que nos ocurren en el día a día, aparece un equilibrio intermedio. Tenemos el E00, que nos dice ningún consumidor compulsivo con predisposición nula al consumo. Por lo tanto, todos son consumidores sociales. Al otro extremo, tenemos el equilibrio denotado por E2, que nos dice hay presencia de individuos de consumo compulsivo con una predisposición al consumo denotada por lambda estrella. Y tenemos un caso extremo en el que todos son consumidores compulsivos con una predisposición también lambda estrella, ¿ya? Entonces, lo que nos imaginamos es que tenemos las dos dinámicas al extremo. Todos son compulsivos, todos son sociales, perdón, o todos son compulsivos. Y en medio ocurrirá algo que estaría generando, digamos, sería separando estas cuencas de atracción, un equilibrio principalmente hiperbólico, ¿ya? La estabilidad de este equilibrio es que siempre el equilibrio de consumo social es localmente sistémicamente estable. En el fondo, la dinámica de consumo siempre la podremos llevar con algún ajuste paramétrico, alguna intervención de política sobre los parámetros, las dinámicas de conducta, al escenario de un consumo social, ¿ya? Pero el consumo compulsivo estará presente bajo condiciones donde la
la tasa de presión de pares efectiva beta cero esté por sobre una razón entre los términos de protección y el riesgo total, ¿ya? Entonces, recordar que P sub cero es, es una medida que está cuantificando el esfuerzo de promover efectos positivos hacia el consumo, digamos, que el cuidado del consumo. Y R, el riesgo. Por lo tanto, cuando la presión de pares beta está por sobre un umbral de protección y por debajo uno de riesgo, podemos decir que el modelo tendería, la dinámica iría en a un consumo problemático, un consumo compulsivo. Y el equilibrio que queda como en medio, el que yo no, denoto ahí por E2, que era C estrella, lambda estrella, es inestable y por lo tanto está separando estas cuencas de atracción, ¿ya? Eso es un punto silla. Uno puede demostrar a través de las condiciones discretas de estabilidad, que las presento ahí en el recuadro, y numéricamente ver que el equilibrio, si las órbitas tienden a los extremos, a arriba, superiormente, a la derecha y superiormente nos dice todos consumen compulsivamente con predisposición máxima y al otro extremo todos consumen socialmente con predisposición nula, ¿no? La demostración se basa principalmente en elementos geométricos, en existencia de puntos de equilibrio, dinámicas de concavidad para la existencia de un único punto de equilibrio y su condición de estabilidad que la garantiza que I de C estrella es mayor a uno, ¿ya? O sea, aquí recurrí por estrategias de reducción al absurdo, que no es posible tener que esto sea menor a uno. Si es menor a uno, ocurren cosas que van en contradicción de propiedades de las funciones que construyen los diferentes casos. Regresando a la condición paramétrica de estabilidad para el escenario de consumo compulsivo, en el diálogo permanente con mi colega Claudio, nos dijo, mira, lo que está ocurriendo acá es que si beta está representando la presión efectiva de pares, presión negativa, para que ocurra el consumo problemático, el consumo compulsivo, esta debe ser lo suficientemente alta para generar la motivación al consumo, pero nunca muy fuerte para poder inhibir, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que estamos viendo al valor al extremo, que sería la presión crítica pasiva, es un consumo de sugestión centrado en el beneficio. Primero, para poder consumir hay que romper ciertas barreras éticas personales que la familia no ha heredado, ¿ya? Todos cargamos con una componente valórica fuerte y cuando estamos en la presión de pares intentan derrocar eso, intentan, pero ¿cómo no va a tomar si un poquito? Eh, Pasémosla bien, si no pasa nada, tómate un trago, ¿cierto? Entonces, esa presión, esos dichos, digamos, estarían como cuantificando que la presión va a superar lo que uno cree en unas creencias. Pero tampoco esa presión puede ser lo suficientemente fuerte para inhibir el consumo, porque si empiezan a tratarnos mal, ya, pero toma esto, no seas, como se usa acá, por ejemplo, perdónenme si me paso de término, pero poco hombre, pues, eso sería como lo más suave. No seas poco hombre y toma, y con términos cada vez más fuertes. Ya aquí está ocurriendo algo. No voy a entrar ahí en el castigo, no voy a entrar en la agresión. Entonces, pareciera que la presión debe ser la justa y necesaria para romper las creencias, pero no para debilitar las convicciones, ¿cierto? Entonces, ahí sería como nuestra interpretación, que que ya no es solamente un número reproductivo básico, ¿ya? No, si uno va a la estrategia de los modelos SIR, SEIR, todo se basa en número reproductivo básico, en el número de casos secundarios en que un individuo consumidor es capaz de incentivar a otro para que siga consumiendo. mm, Aquí no, lo vemos de componentes sociales. También, como varía esto y es local, uno podría cuantificar cómo es realmente la tasa efectiva de la influencia negativa. En el fondo, como es algo local, va a ser dependiente de dependiente de condiciones iniciales. Para este ejemplo, lo hacemos variar en función del comportamiento prosocial, aquel que
va como potenciando el rol social, ¿ya? Y por lo tanto, el efecto de los consumidores sociales es mayor frente a los consumidores compulsivos. Vemos que cada vez, a medida que aumenta el valor prosocial de los individuos, la influencia negativa cada vez es menor, tiene menor rango de acción, lo que se ve proyectado en las imágenes de abajo, y vemos claramente un corte vertical de estos valores, lo que nos indica que parece que a través de condición inicial debe existir un número crítico de consumidores para poder también hacer la presión. Entonces nos habla de un tamaño de grupo mínimo en el cual actúe esto. Además, la dinámica o la visión inversa, porque hay como un decaimiento inverso entre la predisposición y el tamaño inicial, nos dice que grupos pequeños con alta predisposición pueden ser igual de, de influyentes que grupos grandes de baja, ¿cierto? Ahí es como una compensación. Si queremos incorporar una dinámica interpersonal, porque acá solo vemos la interpersonal, perdón, cuando actúa lo social, ¿sí? Está el ambiente de fiesta, interactúo con colegas, compañeros, amistades y se está dando el consumo. Pero los factores de riesgo y protección es algo que nos pasa día a día. Cada día nos exponemos a situaciones familiares, laborales, de amistades, que van influyendo en nuestra predisposición. Por lo tanto, estas dinámicas de riesgo que antes eran constantes y que limitaban la presión de pares, ahora pueden ser variables. Y lo suponemos en esta dinámica interpersonal en que los factores de riesgo y protección, denotadas por R y P respectivamente, en las ecuaciones que podemos ver en la parte superior de la diapositiva, posee una dinámica de competencia. Están compitiendo y por lo tanto ambas se inhiben. Las protecciones de riesgo, pensémoslo en situaciones positivas que no ocurren en el día a día y por lo tanto nos permiten llevar de mejor forma el consumo de drogas y situaciones de consumo problemático, por ejemplo. No ocurren de forma constante, entonces están variando una tasa delta y gamma respectivamente. Pero a medida que nos va ocurriendo, hay una especie de normalización, ¿sí? Por lo tanto, en la dinámica de lambda menos lambda p sería un término como de aprendizaje saturado. Cada vez voy normalizando lo que me está ocurriendo, pero la presencia de una situación de riesgo en un- inhibe la ocurrencia de algo protector y viceversa. Si me ocurre algo bueno y me ocurre algo malo, me centro en lo malo y por lo tanto lo bueno baja en esa alegría que uno podría haber tenido de que me ocurra algo positivo, ¿cierto? Entonces, lo positivo inhibe lo negativo y lo negativo inhibe lo positivo, ¿cierto? Y se compensan ahí. Y cada vez que me reúno a un evento social, cada tau unidades de tiempo, escalando semana a semana, por ejemplo, mi actitud positiva hacia la situación se ve disminuida justamente por la presencia del grupo de consumo, ¿ya? Y de esa forma el riesgo aumenta, ¿ya? Entonces ahí incorporamos elementos de la dinámica interpersonal, principalmente pensando en la escuela y los padres y la familia. La parte matemática aquí ya se hace un poco complejo, estos modelos de tiempo de dinámica híbrida son complejos de acoplarlos para resolver y nos basamos principalmente en simulaciones numéricas, en donde nos centramos en cómo el factor de interacción, de qué tanto pesa algo positivo versus lo negativo, para diferentes escenarios a medida que aumenta la tasa de ocurrencia de situaciones positivas, situaciones negativas, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué observamos ahí? Observamos primero en los paneles periféricos, observamos que hay una relación lineal, como que hay una región, una región que separa dinámicas, ¿cierto? Está lo que pintamos de negro y lo que pintamos de blanco. Entonces hay una recta que está diferenciando escenarios, ¿sí? Entonces, esa recta es una relación entre la tasa de ocurrencias positivas con las tasas de ocurrencias negativas, ¿sí? Y es persistente a medida que se van compensando las situaciones. Entonces, ¿qué lo podemos concluir? Porque la pendiente tampoco nunca es uno, nunca estamos en la diagonal.
estamos bajo la diagonal. Entonces, nos dice que por cada situación negativa que ocurre en un periodo de tiempo determinado, se requieren más de M situaciones positivas para evitar el patrón de consumo excesivo. Por lo tanto, no es lo mismo que nos ocurra algo negativo que algo positivo. Si nos ocurre algo negativo, no lo compensamos con uno positivo. ¿Eh? Eso hay que motivar las cosas buenas para inhibar las malas. Una situación mala, una mala calificación, una mala situación laboral no se compensa con una alegría equivalente, ¿cierto? También observamos qué ocurre si nos ponemos en el escenario de consumo, de consumo problemático, por ejemplo. ¿Lo podremos desplazar a un consumo, eh, a un consumo social? ¿Podemos llevar la dinámica por situaciones? Entonces aquí vemos que el consumo, en el evento de consumo en sí mismo es un factor de riesgo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nos sometemos a una fiesta, a una fiesta donde están interactuando diferentes grupos y diferentes patrones de consumo, cómo salimos de la fiesta, cómo salimos de la fiesta luego de experimentar toda esta relación dinámica, no es lo mismo de cómo veníamos, de cómo salimos. También hay un efecto ahí entre las tasas de pérdida, en cómo uno percibe el ambiente. ¿Ya? Cómo se percibe el ambiente, si está más cargado a lo social, si está más cargado a lo compulsivo. Algunas conclusiones de este modelo de juguete, un modelo estratégico en el que tiene elementos muy macro, variables muy generales, pero determina influencias muy particulares que podemos sacar algunas conclusiones. Lo primero, importante es que hay que avanzar hacia el modelo biopsicosocial, ¿ya? Los modelos matemáticos actuales están tomando elementos de dinámica médica, y por lo tanto estamos como entrampados en la dinámica CIR, todo CIR, CIR y la dinámica sociocultural pensado solamente a nivel de pares, la interacción de pares. Ya, el par no es dime con quién andas y diré cómo eres. ¿Ya? Es como, no, también está el espacio para mis amigos son buenos, no, no, ¿por qué solo me van a cultivar cosas negativas? ¿Ya? Entonces, hay que avanzar hacia una dinámica más integral, a la dinámica individual y la dinámica social que constantemente se están retroalimentando. Otro elemento que podemos destacar es que la importancia del microambiente sin la valoración a priori. No podemos decir la familia es buena, es protectora, la escuela es positiva y protectora, y los amigos son malos. Tenemos que plantear un escenario amplio en el que dinámicamente se vayan configurando el escenario y digan, parece que bajo estas condiciones sí es de riesgo, bajo otras condiciones es protector. Y lo que hicimos acá en este trabajo fue, bueno, dado que no estamos modelando estas variables cualitativas, lo que hacemos es, pongamos los dos, pongamos el escenario que es de riesgo o es de protección y vemos qué pasa. Lo hacemos competir, cómo se van compensando. El otro es el rol protector y de riesgo. Ocurre constantemente un trade-off, un compromiso. Los factores de riesgo actúan en cierta manera que van inhibiendo los de protección, ¿sí? Por lo tanto, hay una compensación que debe estar siempre presente. Y lo otro que es un trabajo futuro es cómo la dinámica presentada que tenemos, donde está actuando a nivel interpersonal y un nivel un poco social, pero también en el microentorno, se puede escalar al macroentorno pensando en la publicidad, por ejemplo, que nos genera mayor predisposición en la comunidad, en el barrio, porque acá un comentario de mi colega psicólogo dice, puede ser muy fácil decir, hacer campañas en pro de inhibir los consumos o del consumo cuidado, pero si el entorno, el barrio no lo permite, ¿cómo le podemos decir a un joven de vulnerabilidad económica, social, que abandone el consumo problemático si en el barrio hay contextos donde se está vendiendo droga, hay delincuencia? Entonces, es algo muy multisistémico, ¿ya? Entonces, es un modelo que eh, tiene un entorno que tiene muchos elementos a considerar y no solo depende de lo que está ocurriendo individualmente, sino también socialmente y cómo interactúan y se están retroalimentando. Las referencias del trabajo se basan en
estudios de encuesta del Ministerio de Salud que va haciendo cada año, lo que les conté de el estudio en, en población escolar, que se realiza cada 2 años. Ahora estamos a la espera del que se realizó hace muy poco, ¿sí? Este es el que estoy trabajando en 2021. Aún no conocemos los resultados del informe completo, solo avances de lo que ocurrió en 2023-2024. Muchos reviews, muchos trabajos propios también, avanzando a dar una nueva perspectiva de elementos más sociales en el consumo problemático de drogas y conductas adictivas. Al terminar, agradecimientos al equipo de la organización por la invitación que me han cursado, también al proyecto interno que me permitió desarrollar esta investigación, lo que corresponde a horas, recursos para hacer la vinculación también, y en la línea de salud pública y biomedicina del programa, donde estos temas se discuten con expertos disciplinarios y uno se va retroalimentando y constantemente va fomentando el trabajo conjunto. Para despedirme, me tomo la licencia de invitarlos a los estudiantes de maestría o de doctorado que estén haciendo o quieran hacer pasantías a visitarnos acá a Chile, a la Universidad Católica del Maule. Tenemos 2 páginas web donde pueden conocer todo nuestro equipo, nuestra descripción, nuestras líneas. Una característica importante es que nuestra tesis de doctorado se trabajan en coguía con un investigador disciplinar, un biólogo, un médico, un ingeniero en computación, un biotecnólogo, por ejemplo, un- un- un ingeniero agrónomo, más un matemático. Tanto se, donde la matemática siempre está al servicio y además cada tesis cuenta con un fondo para poder desarrollarla en el periodo de 2 años. También al estar acreditado por 6 años a nivel nacional, a todo estudiante del programa que postule o que ya pertenezca puede presentar sus antecedentes a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. La convocatoria que les presento en la pasada, ahora estamos esperando en el mes de septiembre a noviembre que se abra para la corte 2026. Esta beca les permite a los estudiantes que participan del programa una manutención que anda alrededor de los $800, más el arancel que no se cancela. Y en otra segunda opción está la beca de la universidad, que nos entrega también una manutención del equivalente valor y los libera de pagar el arancel. Nuestros estudiantes, que actualmente son 12, todos tienen algún tipo de financiamiento, beca ANID, 8 y 4 con beca UCM, constante apoyo de los profesores para dar cumplimiento a los diferentes requisitos que toda beca conlleva. Para mayor información acá, chicos y colegas que quieran venir a conocernos, venir a participar colaborativamente, les dejo el correo de nuestro asistente y personal. Muchas gracias por su atención y, e invitación. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien aquí presente tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho, sí. La pregunta es si ha tenido utilidad algún modelo SIR que no modela enfermedades infecciosas. Se ha sido utilizado en el estudio de la dinámica de consumo. Si han tenido utilidad. Ah, hablar aquí por la situación nacional, el uso de modelos matemáticos en esta dinámica, en este contexto, no está. ¿Ya? No están. Hay equipos que se centran en el estudio sociocultural de cómo la motivación en el entorno em, promueve o inhibe el consumo, políticas públicas principalmente, pero no un equipo que acompañe para poder generar, por ejemplo, la dinámica a largo plazo,
qué factores son los que están influyendo, no hay. Lo uso que podría hacer referencia son los mismos artículos que muestran con datos ajustes de las tendencias solamente, pero eso yo diría que cualquier modelo lo podría hacer tenga unos datos y los ajusto con algún mínimo cuadrado. Pero de ahí a que capture la esencia más allá de ajustar la tendencia, no, yo no lo he visto. Yo no tengo conocimiento de que hay un equipo nacional o extranjero que esté pensando en modelar dinámicas con un modelo cero. No. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Eh, Doctor, en lo particular, tengo una pregunta Sí, respecto al modelo que utiliza, que es en diferencias, que es un modelo discreto. sí. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un modelo discreto a un modelo continuo, en su perspectiva, ¿no? O qué Ya, ventajas y desventajas tendría, ¿no? El estudiar este tipo de fenómenos con este tipo de modelos. ya. Muchas gracias. Bueno, también asociado a la pregunta anterior, si uno lo quiere como los modelos SIR, siempre están los modelos continuos actuando, modelo de tiempo continuo. Modelo de tiempo discreto, uno tiene la preferencia de las redes que están actuando ahí. Yo veo principalmente en que la situación que estoy estudiando del consumo excesivo de alcohol es algo que ocurre como a nivel impulsivo. Ocurre y después ya no hay más consumo. Por lo tanto, si los individuos, si quiero modelar una dinámica de interacción de individuos, que por ejemplo pueden ser los sociales versus los compulsivos, cómo transitan de un estado a otro, no hay una progresión que uno pueda decir un individuo social, por cada unidad de tiempo que ocurre, se está transformando en uno. Es como es o no es. Un individuo compulsivo es compulsivo en un momento determinado y luego de otro instante ya es social. Digamos. Es compulsivo cuando va a la fiesta y es social fuera de la fiesta. Entonces, no es que la medida de la ecuación diferencial ordinaria, que es donde las tasas de cambio, la variación del estado por unidad de tiempo, decrece proporcional a la cantidad de individuos, está midiendo que el tiempo promedio en que un individuo deja de ser consumidor social es gamma, por ejemplo. Y cuando uno lo quiere medir, es como que una persona, media persona, en media hora dejó de ser, por ejemplo. Entonces, no es un tránsito continuo, es o no es. Entonces, en eso la dinámica discreta va más fielmente representada que la dinámica continua, porque son procesos, es o no es, se está o no se está en la condición. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Tiene otra pregunta para el doctor? ¿No con línea? ¿Hay preguntas en línea? Eh, pues creo que, por último, tenía otra pregunta, doctor, respecto, creo que ¿Ya? al parámetro tau, creo que mencionó por ahí en algún modelo, que es el que nos decía cada cuánto se presentaba este evento social, digamos, ¿no? De interacción, ¿no? Sí. Ese tau es constante, ¿verdad? O en algún momento se varía ese parámetro para No, determinar el momento de... claro, la propuesta inicial que tengo, no, es constante, es constante y tampoco está influyendo en la dinámica. En el fondo, escala el reloj de trabajo solamente. Si queremos reunir una semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Pero sabemos que hay fechas de concentración, por ejemplo, las fiestas patrias acá en nuestro país que ocurre en la tercera semana de septiembre. Es toda una semana de fiesta. Entonces, sería más adecuado un modelo no autónomo autónomo, perdón, ¿cierto? Autónomo con tiempo presente. Ahí, Sí, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, no está, es constante, perdón, el modelo define esta escala temporal constante, pero debe avanzar hacia una variable. El, ¿Por qué? Porque hay fechas en el calendario, si uno lo quisiera ver, donde el tiempo está con mayor presencia y en ese periodo hay mayor consumo. Entonces debiese estar ahí. Ahora, la dinámica discreta, lo que yo propongo es que
es como la dinámica concentrada en los momentos de consumo y después no hay nada. Por lo tanto, es una discretización de un modelo híbrido. Parte con un modelo continuo, con dinámicas de salto discretas, como la fiesta, pero luego solamente me quedo con la fiesta. Entonces, cuando veo la parte continua que no es de mi interés, está presente el tau, ¿ya? Que hay un decaimiento del consumo para luego volver, ¿ya? Pero como me centro en la dinámica de los eventos, el tau es solamente una escala temporal. Muy bien, doctor, muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Rodrigo. Muchas gracias por su invitación, chicos. No, gracias a usted, doctor. Nos mantenemos en contacto y muchas gracias por su interesante ponencia. Y invitamos a todos la siguiente semana a otra sesión del seminario de matemáticas aplicadas. Muchas gracias. Gracias. Lamentablemente no puedo estar con el café, pero aquí lo acompaño con mi taza y mi café también. Gracias, doctor. Ya. Buen día. Hasta Chao, que luego. estén muy bien, que disfruten.